Buenos días, vamos a disfrutar la palabra del Señor esta mañana y déjame orar y depender del Señor. Bueno, Padre, ayúdanos esta mañana, ayúdanos por medio de tu Espíritu, ayúdame a mí a liberar lo que has depositado en mi espíritu y ayúdanos a todos nosotros a obedecerte, a ser inspirados, a ser impulsados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que quiero traer esta mañana es una historia que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 14, del verso 3 al 9, y dice así, si tienes una Biblia cerca, estoy leyendo en versión Reina Valera del año 60, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados, según Efesios capítulo 1, para alabanza de su gracia. Pero a pesar de que el ser humano fue creado para la adoración a Dios y para alabanza de su gracia, no es lo que uno ve comúnmente en la sociedad, ¿verdad? Uno no ve personas adorando al Señor, no ve personas reconociéndole a Él ni honrándole. Y si yo pudiera parafrasear Romanos 1 y Hebreos 1, podría decir que Dios se manifestó, este Dios invisible se hizo visible a través de sus obras y trató de revelarse a través de su creación, pero las personas no consideraron ni la belleza, ni lo excelente, ni la inteligencia, ni lo potente de la creación, ni la perfección de la creación, y entonces el Señor envió profetas que comunicaran su mensaje para tratar de cautivar el corazón del ser humano, y también fueron menospreciados. Y finalmente el Señor se revela a través de su Hijo Jesucristo, quien viene siendo Dios, viene a moverse en medio de nosotros, a caminar entre nosotros, a entregar su vida en humildad en una cruz, resucitar al tercer día y cautivar todos los poderes e imputar sobre la iglesia la victoria máxima sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Él venció en la cruz y Él otorga autoridad a la iglesia de Jesucristo, pero muchas veces eso no es considerado y entonces el Señor Dios estableció que su palabra sería un agente de revelación específico para tener mayor profundidad de lo que Él quiere decir y hacer en medio de nosotros, pero también nos dejó su Espíritu para que nosotros pudiésemos entender y tener conocimiento de Dios. Pero las personas rechazaron todo esto y entonces se llenaron de ideas personales y se entenebreció su entendimiento y su corazón y focalizaron entonces su confianza en agentes creados como la tierra, ¿verdad? Como elementos de la creación o productos de la creación como la madera, como una piedra, y eso hizo que al vivir en base a sus propios conceptos, entonces generaron una conducta que los apartaba de Dios, siguiendo sus propios deseos, sus propias ideas, y muchos de ellos terminaron en muy malas conductas y se apartaron de Dios. Pero a veces esto que le pasa a la sociedad, muchas veces también le pasa a los hijos de Dios y no consideran la adoración a Dios. ¿Y por qué no consideramos la adoración a Dios? Porque no conocemos a Dios profundamente, no conocemos la profundidad de su gracia, la profundidad de su amor. Dice la Biblia que fuimos diseñados para alabanza de su gracia. O sea, todo lo que yo soy, todo lo que yo vivo, todo lo que yo digo tiene que manifestar la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con un Dios que
que se entrega a sí mismo por amor a una humanidad que se ha constituido enemigo de Él, pero que viene en humildad y entrega su vida para nosotros. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo no darle gracias? Un día explicando esto a jóvenes, les decía, es como que si tuvieses una enfermedad mortal, estés a punto de morir y la ciencia descubriera que las células que te pudiesen traer una salud, que hay que hacer una transferencia de células desde las rodillas de Alexis Sánchez y las insertaran en tu cuerpo, así como cuando hacen trasplante de médula, y entonces eso te otorgaría sanidad. Y entonces le comunican a Alexis Sánchez y él dice, por supuesto, yo menosprecio mi carrera deportiva a nivel mundial y doy mi célula y no importa que nunca más pueda ejercer el deporte, pero las entrego para que tú seas sano. Y como para ti fueron gratis, a lo mejor saliste de la clínica y nunca le diste las gracias porque tú tuviste la sensación de que fue gratis, pero tú no sabes lo que costó a este hombre el entregar células. Y muchas veces nosotros tenemos esta idea de que el evangelio es gratis, de que todo es gratis en el evangelio, y como todo tiene que ser gratis, no hay una valoración, no solamente hay un desconocimiento de quién es Dios, de su inteligencia, de su grandeza, de su profundidad, de sus atributos, sino que este desconocimiento me genera una falta de valoración y una falta de gratitud. Y como hay una falta de gratitud, obviamente yo creo que todo tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con lo que yo decido, con lo que yo soy capaz, y me aparto de Dios construyendo ídolos o adorándome a mí mismo. Entonces, muchas veces el desconocimiento de Dios nos hace carentes de una valoración de las obras de Dios, y como nosotros no valoramos las obras de Dios, vivimos en una cultura de ingratitud. Y esto es tremendo porque tenemos que no solamente derribar esto natural, sino además cultural, porque nosotros vivimos en Chile y Chile es un país que tiene una cultura de ingratitud. Nosotros como chilenos tendemos, obviamente hay excepciones, obviamente hay personas que seguramente tienen un corazón tremendamente agradecido, pero como cultura nosotros somos ingratos. Y además somos una cultura que no ejerce honra. Por lo tanto, si nosotros no agradecemos lo que otros hacen en nuestra cultura, ya sean autoridades, ya sean personas, si no agradecemos es muy difícil que nosotros podamos honrar a las personas. Hoy día los padres no enseñan a honrar a sus hijos, a sus profesores o a figuras de autoridad. Y entonces las figuras de autoridad muchas veces son foco de solo crítica y no un aprecio por algunas cosas que hicieron bien, sino todo el foco tiene que ver con un menosprecio y tiene que ver con una falta de gratitud. Y nosotros como chilenos funcionamos así, tenemos que ir en contra de esta cultura, porque si nosotros no aprendemos a valorar ni reconocemos figuras de autoridad como Dios mismo y no valoramos lo que Él ha hecho, vamos a caer en una deshonra. Y nosotros fuimos creados para adorarle a Él y nosotros fuimos creados para glorificarle a Él. La adoración es tan relevante porque la adoración a través de la admiración genera una influencia sobre nosotros. Nosotros somos lo que adoramos. Esto es como cuando tú ves un artista, ¿verdad? Es como, no sé si te parece bien el ejemplo, pero porque a lo mejor es muy antiguo, pero no sé si recuerdas un par de años la Britney Spears, que generó tanta influencia sobre la juventud y todas las adolescentes querían ser Britney Spears, porque el foco de adoración te hace imitar ciertos rasgos, y entonces puede ser que no cantabas como la Britney Spears, puede ser que no bailes como la Britney Spears, pero te querías vestir como ella. O sea, algunos elementos yo tengo que tener de este foco de adoración, así como cuando alguien es un deportista y mira a su futbolista preferido, entonces trata de copiar ideas. Algunos copian su peinado, su vestimenta, su conducta o su estilo deportivo. O cuando una persona es bailarina y admira a un bailarín en particular, trata de copiar sus pasos y entonces a veces la influencia va mucho más
que lo profesional, y tiene que ver con conductas, formas de vestir, formas de hablar, porque a lo que nosotros adoramos es lo que influencia sobre nosotros, porque a través de la admiración yo quiero copiar elementos. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros vamos siendo influenciados por la persona de Dios para ser como Él. Por eso es tan relevante admirar la belleza de Jesús y tener una contemplación de Jesús, porque la adoración no es otra cosa que abrir los ojos y ver la maravilla y la belleza de Dios enfrente de nosotros. Por eso Isaías cuando ve el trono de Dios, él cae a tierra, porque hay un asombro constante de lo que Dios es. Y la adoración nos va a permitir ser como Él es. Porque la adoración no es un aspecto egocéntrico de Dios, porque Él es perfecto. Y como Él es perfecto, adorarlo a Él es girar en torno a la perfección. Pero cuando nos adoramos a nosotros mismos, nosotros giramos en torno a la imperfección. Y nuestros destinos son imperfectos. Pero cuando giramos en torno a nuestro Dios, que Él es perfecto, nuestros destinos se alinean a plenitud y a perfección. El Señor nos llamó a adorarle. ¿Y sabes de lo que te quiero hablar esta mañana? No solamente establecer esta plataforma de que fuimos llamados a adorar a Dios, sino quiero decirte que el Señor nos llamó a adorarle de manera extravagante, y creo que esta historia muestra una adoración extravagante, única, particular, extraordinaria, y creo que esta mujer nos revela y nos muestra esa revelación, esa adoración completa. ¿Qué hace que una persona como esta mujer adore a Dios de manera tan única, tan extraordinaria, que marca el corazón de Jesús? ¿Cómo? ¿Qué hay en esta mujer? ¿Qué hay en ella que hace que entre a un lugar donde no ha sido invitada, donde están comiendo muchos hombres, y que ella derrame sobre Jesús, sobre su cabeza, sobre su cuerpo y sobre sus pies este perfume, quiebre el alabastro y derrame el perfume? ¿Qué hay? Algunos dicen que esto era tan costoso que requería del salario de todo un año poseer este alabastro con este perfume. Y entonces lo que ella hizo fue una ofrenda económica que significaba el salario de todo un año. Pero para otros, este alabastro tenía que ver con la dote, donde ella entregaba esta porción en el momento de su matrimonio, y era una herencia marital. Para otros, esto tenía que ver con una herencia que te garantizaba el futuro. Si yo puedo unir todas estas cosas, debo decir que esta era una ofrenda extraordinaria y extravagante frente a muchos. ¿Y qué hay en su corazón que ella pueda hacer esto? Mira, en esa mesa, en la mesa donde estaba Jesús comiendo, estaba Simón. Simón le decían el leproso, y si él era el leproso y ahora estaba comiendo, significaba que estaba sano, ¿verdad? Si estaba comiendo con todas las personas. Y si él invitó a Jesús a su casa, entonces yo puedo establecer o suponer que él fue sanado por Jesús, ¿verdad? Y Simón, que había sido sano, había experimentado la gracia de la sanidad, estaba sentado en la mesa. Y según lo que dice Juan capítulo 12, en esa mesa también estaba Lázaro. Y Lázaro, si recuerdas, fue resucitado de la muerte. O sea, ahí estaba uno que había experimentado la gracia de la sanidad,
Estaba el otro que había experimentado la gracia de la resurrección. Pero no solamente ellos estaban ahí, también estaban los discípulos de Jesús y estaba Mateo, que había sido restaurado de una vida de menosprecio, de ser señalizado constantemente como un pecador, y vino a una ruta de honra. Pero también ahí estaba Judas, el celote, que había salido de un estilo de vida terrorista, y el Señor dignifica y conduce su vida a través de un ministerio. Y también estaba Juan, que era un hombre que había experimentado milagros económicos, y cada uno de ellos había experimentado la gracia de Dios y el poder de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, en esa mesa estaba Jesús, pero a través de esas personas estaban sus obras. Y sabes que ninguno de ellos expresó una alabanza extravagante a Jesús. Entonces algo especial había en esta mujer que hacía que su adoración fuera extrema. Yo tengo mi sospecha, y es lo que te quiero comunicar en esta mañana, mi teoría de por qué esta mujer hace una ofrenda tan extravagante, tan extraordinaria como la que nosotros acabamos de leer en este texto bíblico. Y yo creo que ella amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que ella era. Y no era la primera vez que la Biblia registra un hecho así. Era antiguamente, un poco antes vamos a encontrar una historia donde ella prioriza entre hacer quehaceres de la casa, sentarse a los pies de Jesús, y cuando es criticada por esto, Jesús la defiende y dice, bueno, una sola cosa es necesaria y María eligió la mejor parte. Ella priorizó a Jesús, y eso viene repitiéndose constantemente, y en este momento lo que hace ella es priorizar a Jesús por sobre su seguridad futura, por sobre su honra, que era relevante, porque en ese tiempo una mujer casada era lo que te validaba como mujer en la vida. Una mujer sin matrimonio era una mujer que estaba catalogada como una máxima expresión de vulnerabilidad. Tenía el rechazo social, lo más probable es que hubiese entrado en estado de pobreza, porque una mujer era validada a través del matrimonio y la crianza de los hijos. Por lo tanto, ella estaba despojándose no solamente de una seguridad futura, no solamente de la honra del matrimonio, sino que estaba liberando un recurso económico que tenía que ver con todo el dinero de todo un año de trabajo. Lo que ella estaba haciendo era priorizando. Él es primero. Y para priorizar hay que amar con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda el alma. Para priorizar a Dios. Y en este tiempo lo que el Señor está despertando a su iglesia, a retornar, a salir de una estructura religiosa, a encaminarse a un amor profundo hacia Dios, con todo lo que ella es, con todo lo que ella hace, para que entre a un tiempo de adoración extraordinario y extravagante. Pero ella no solamente amaba a Dios, no solamente amaba a Jesús, sino que ella también, creo que ella entendía los tiempos de Dios, porque Jesús dijo, me ha ungido para mi sepultura. ¿Cómo supo ella que había un tiempo especial para Jesús? Puede ser que lo haya sabido, existe esa posibilidad, porque días antes Jesús le dice a sus discípulos, vamos a entrar a Jerusalén porque voy a ser entregado. De hecho, Pedro dice, no entres, no queremos que estés en peligro. Y Jesús dice, apártate de mí, yo voy a entrar y voy a ser entregado. Entonces, puede ser que los discípulos ya hayan murmurado que esta entrada a Jesús implicaba una muerte de Jesucristo. Y ella dijo, yo voy a darlo todo
O sea, voy a dar el todo del todo a mi maestro, porque los días son cortos, porque queda poco tiempo y hoy día yo voy a priorizar de todo lo que soy, de todo lo que tengo, voy a priorizarlo a Él y le voy a dar todo a Él, porque los días son cortos. ¡Wow! Era una mujer no solamente que amaba a Jesús, sino que tenía comprensión de los tiempos. Y vamos a suponer que a lo mejor no sabía que Jesús iba a morir. Aún lo encuentro más extraordinario de que haya sido movida por el Espíritu. Así como Simeón y Ana, que cuando Jesús va en los brazos de María a ser presentado, Simeón, movido por el Espíritu, entra en el momento exacto en que José y María entran al templo y él profetiza sobre él. Y cuando van saliendo del templo, en el momento exacto, el Espíritu Santo mueve a Ana y profetiza sobre él. Y entonces es una mujer que a lo mejor no sabía los detalles de los sucesos, pero movida por el Espíritu, unge a Jesucristo para el día de su sepultura. Gloria a Dios por eso. Una mujer que amaba a Jesús, que era movida por el Espíritu, que tenía entendimiento de los tiempos. Y esto es tremendo porque en la medida que tú tengas entendimiento de los tiempos, vas a saber qué hacer con tu vida, vas a saber qué hacer con tus recursos. El Señor está liberando el conocimiento de los tiempos y está revelado en su palabra, y necesitamos personas que, extrayéndose del amor a este mundo, puedan olfatear los tiempos de Dios. Pero no solamente ella era una mujer que entendía los tiempos, sino que era una mujer que era valiente e inteligente, porque ella entra a una comida de hombres y rompe quizás todo protocolo y derrama el perfume y sabía que eso podría estremecer el ambiente, y de hecho lo hizo. Judas toma la palabra y la critica y dice que finalmente todos murmuran contra ella, porque su adoración fue inapropiada. Y ¿sabes qué? Hoy día necesitamos gente valiente y gente osada que pueda irrumpir y pueda traer adoración extravagante al Señor. Y decir: Señor, aquí estoy, no, voy a seguir hablando de ti, no importa que me critiquen, no importa que me menosprecien, no importa que nadie lo entienda. Porque lo que sucedió en ese lugar es que nadie entendió lo que ella estaba viviendo, lo que ella estaba haciendo. Pero lo que me impacta es cómo el Señor la defiende, y es porque la adoración tiene recompensa. La Biblia dice: el que siembra cosecha, y Jesús dice: yo honro al que me honra. Y me impresionan las palabras de Jesús cuando dice: donde se predique el Evangelio, donde llegue esta palabra, se hablará de esta mujer en memoria de ella. ¿Has visto edificios de que tienen una placa, un memorial? Esto viene de Jesús. Jesús dijo: voy a honrarla. ¿Y sabes qué? De los discípulos, hoy día hay discípulos que nadie sabe lo que pasó con ellos. Hay nombres que, aparte de Pedro, Juan, Santiago, tú dices: ¿qué pasó con los otros discípulos? Hay nombres que se perdieron. Si hoy día yo no te hablo de Simón, a lo mejor ni siquiera hubieras sabido que existía. Pero su nombre perpetuó las generaciones y trascendió los lugares geográficos por una honra que él le otorgó Jesús. Y no solamente eso, sino que cosechó fruto eterno. Porque el Señor dice que todo lo que hacemos con una adoración pura, todo lo que hacemos con una vocación correcta, eso tiene fruto, y tiene fruto eterno. Mira lo que dice 1 Corintios 3, verso 13. Dice, voy a leer del verso 12 en adelante, y dice, está hablando de Jesús en este pasaje, y dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nuestras obras van a ser pesadas. Si en ella hay una adoración pura, entonces va a ser como el oro, la plata o las piedras preciosas, que el fuego va a pasar y no las va a consumir. Pero si nuestras obras fueran como la madera, el heno, la paja, van a ser consumidas. Y la Biblia dice, mira, tu salvación no está en juego, vas a estar en el cielo, pero sin recompensa. Porque la adoración no solamente trae honra, sino también recompensa. Jesús la defendió. Y ¿sabes qué? Cuando ellos le dijeron, ¿por qué no dimos este dinero? Es tanto dinero, casi 300 denarios. ¿Por qué tanto dinero no se dio a los pobres? ¿Y por qué se hizo esto? ¡Wow! ¡Qué ofensa! Muchas veces nuestra religiosidad a veces nubla nuestros ojos y no conocemos el nivel de ofensa que estamos haciendo. Pero Jesús dijo, ella hizo lo que podía. Y esta frase me impacta porque Jesús estaba tan consciente de que todo lo que ella pudo haber hecho en la tierra por Jesús, lo hizo. Y yo me pregunto, ¿qué puedes hacer tú? ¿Y cuál puede ser tu adoración extravagante para Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuáles son tus actos que van a traer alabanza a la gracia de Dios? Lo primero que puedo decirte es que tú puedes ofrendar tu vida. Muchas veces entregar nuestra vida a Jesús para nuestras familias, para nuestros amigos o para la sociedad es un desperdicio. Y Judas dice, esto fue un desperdicio. ¿Y sabes que la palabra desperdicio que usa Judas es la misma palabra que se usa para hablar de Judas como el que se perdió? La Biblia está equiparando que lo que se perdió no fue un perfume, se perdió una vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que guarda su vida la perderá, mas el que entrega su vida la ganará. Ofrendar nuestra vida, aun cuando sea menospreciable para este mundo, es de alto honor para nuestro Dios. De hecho, Jesús dijo, el que quiera seguirme a mí, tome su cruz y sígame. Y sabes que pienso que tiene que ver nuestra vida como esta botella de agua, que el agua es agua, ¿verdad? Y puede que para algunos sea valiosa y otros para no. Y para algunos la vida es valiosa y para otros no. Y esta vida está contenida en un envase ¿verdad? Que la contiene. Y para nosotros también nuestra vida está contenida en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y veo literalmente que nuestra vida derramada para el Señor, a pesar de que sea menosprecio para muchos, nuestra vida es como esta agua que al derramarse, no sé si lo ves ahí, al derramarse pareciera que es un desperdicio, pareciera que no tiene valor. Pero el tema no es el derramamiento del agua, sino para quién es derramada el agua. ¿Por qué? Porque había una ofrenda que se llamaba libación, que era el derramamiento, ¿verdad?, de líquidos que estaban dedicados a Dios y para Él era de alto precio, las ofrendas que se derramaban. Y nuestra vida cuando se derrama es una libación para nuestro Dios, es una honra a Él. Por eso, si la gente te menosprecia por entregar tu vida, consagrar tu vida a Dios, tómalo como un alto honor. Y si hablan toda clase mal de ti, tómalo como un privilegio. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando hablen de ti toda clase de mal por causa de mi nombre. Bienaventurado eres. Y eso es lo que el Señor está llamándonos, a derramar nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino que también nuestros bienes. Nuestros bienes, el Señor está llamándonos a entregar, a despojarnos de nuestros bienes.
Ella entregó la totalidad de todo lo que implica el ingreso económico de una persona en todo un año. Ella entregó su herencia marital, ella entregó una seguridad económica para su futuro. Y eso fue un shock para la mente de los discípulos. ¿Cómo alguien puede ofrendar tanto y pareciera que es un desperdicio? Muchas veces vas a tener esa sensación como darle a Dios es un desperdicio, pero no es así. Hoy día, más que nunca, gente que ama a Dios con todo su corazón, gente que tiene entendimiento de los tiempos, hoy día más que nunca se van a liberar ofrendas extravagantes que son un despojamiento de bienes económicos que van a aportar para la gran cosecha mundial y van a aportar para el movimiento misionero mundial, y en este lugar van a hacer un aporte para la transmisión de la visión de oración para toda nuestra nación. Este es el tiempo en que se van a liberar recursos económicos como una ofrenda delante del trono de Dios, como una honra a su nombre. Qué privilegio y qué honor ofrendar para nuestro Dios. No sé si alguna vez has ofrendado todo el sueldo de un mes para el Señor, para su reino, para su honra. Imagínate el shock para ellos, que era todo el ingreso de un año. Y viene el tiempo donde el Señor va a mover a muchos, no solamente empresarios, no solamente hombres, sino mujeres. Pensaba en estos días lo relevante que es el aporte económico de una mujer. Jesús fue sostenido económicamente por mujeres que sostuvieron económicamente el ministerio de Jesús. ¡Qué poderoso, qué tremendo! Mujeres, nosotros vamos a anhelar, ofrendar al Señor por causa de su nombre. Pero no solamente tu vida, no solamente tus bienes, no solamente eso, sino que también tu tiempo. ¿Cuánto tiempo dejamos para Él? Muchas veces cuando nosotros contamos y decimos que tenemos 2 turnos de oración y estamos en oración 5 horas al día, la gente dice, pero tanto tiempo, y como que no le entra en su cabeza, pero Dios merece honra, merece tiempo. Y es importante que tú puedas darle el tiempo, a lo mejor no 2 horas, no, quizás no sé si 1 hora, pero un tiempo diario, tienes que darle al Señor un tiempo. A mí muchas veces me ha impresionado en este tiempo de pandemia en que personas que antiguamente me decían, no puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo, hoy día que el culto entra a sus casas, no lo escuchan. Aun cuando ellos no vinieron al culto, el culto fue a ellos y no lo escuchan. ¿Sabes qué? Yo tengo la esperanza de que cuando termine la pandemia y nos congreguemos, que tú consagres tu tiempo para el Señor, que tú consagres tu tiempo al Señor y puedas llegar temprano a la reunión. No llegues tarde a la reunión, llega temprano. Honra al Señor con tu tiempo y dale al Señor lo que Él merece. Y ¿sabes qué? Una cuarta cosa, ¿cómo podemos hacer una ofrenda extravagante? Es honrar, aprender a honrar. Jesús dijo, el que me honra a mí, honra al que me envió. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que no honramos al Señor a través de nuestros actos, a través de cómo nosotros nos comunicamos. Nosotros tenemos que vivir para la gloria del Señor. Yo siempre le digo a los chicos acá, cuando están adelante, le digo, yo no les pido ni corbata ni camisa, pero sí una vestimenta que honra al Señor, que no se paren adelante del púlpito con una polera que pareciera que durmieron la noche anterior con ella, sino una honra a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Él es digno, Él es digno. Y como dice
Es como decía Jesús, el que me honra a mí, honra al que me envió. A veces nos olvidamos de honrar a los que Dios envía y reconocer y valorar sus ministerios. Decir, Señor, hay personas que están entregándolo todo por ti, que están entregando su vida, que están entregando su tiempo, y honrar a las personas que toman desafíos de fe para servir al Señor. Eso es tan importante. Estos días estaba escuchando a Dante Gebel y él está hablando de un tema parecido sobre esto de honra, y él hablaba y decía que cuando él llegaba a una nación sabía inmediatamente qué terreno pisaba por cómo lo trataban a él. Y gente dice que lo que manejaba, él se sentía deshonrado muchas veces. Honrar a las personas o a que Dios envía. Romanos 13:7 dice: dad honra al que merece honra. Y yo quiero sembrar este desafío esta mañana para ti. Quiero sembrar este desafío de ser un adorador extravagante, de ser tener una adoración que pueda trascender. ¿Cuántas veces tú has llegado al culto y decir, hoy quiero que Dios me hable, quiero que Dios me enseñe, o que Dios grabe a fuego mi corazón? Yo oro por eso, para que el Señor pueda marcar el corazón de mucha gente cuando llega a nuestras reuniones. Y qué maravilla y qué hermoso es eso, pero cuánto más superior es que tú entres al culto y decir, quiero honrar a Dios y marcar su corazón como María hizo con Jesús. Y eso me parece altamente superior. Por eso quiero animarte esta mañana a ser un adorador extravagante, aun cuando todo el mundo piense que estás menospreciando tu vida, tu tiempo, tu riqueza, tus bienes y aún tus actitudes, que puedas sembrar y ofrendar para Dios todo lo que el Señor te ha dado y seas un adorador extravagante. Creo que CDO va a ser una comunidad que adora al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, puedas bendecir a muchos que hoy día quieren levantarse como un adorador extravagante, que quieran, Señor, exponer tu belleza y darte lo mejor a ti. Bendice, Señor, a quienes han escuchado esta reflexión en el nombre de Jesús. Amén.